Creo que ya empezó. Ujú. Muy bien. Entonces, tener transcripción. Listo. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dices, por favor, cuando se vea. Listo. ¿Ya se ven? Ya se ve. Muy bien. Entonces, la semana pasada nos quedamos aquí en sobredosis de anestésicos y narcóticos. Ya lo vimos. Ya vimos que hay ciertas sustancias químicas que son capaces de deprimir el centro respiratorio, ¿no? El pentobarbital sódico, que es el que tenemos de este lado. De este lado. Ese es el pentobarbital sódico, el alotano, la morfina y el propofol. Me parece que es el propofol. Ujú. Bueno, ya vimos esto la semana pasada, entonces vamos a empezar con respiración periódica o respiración de Cheyne-Stokes. Ajá. ¿Qué es una respiración periódica? Bueno, es una alteración que se produce en situaciones patológicas y ocurre cuando una persona respira profundamente durante un intervalo, durante cierto intervalo de tiempo, ajá, y después de ese periodo corto de respiración profunda, va a respirar de manera superficial o no va a respirar. Ujú. Y este ciclo se repite una y otra vez, ajá. Es lo que conocemos como respiración periódica o respiración de Cheyne-Stokes. Ujú. Es un patrón característico de periodos de respiración que aumentan y disminuyen, o sea que se alternan. Se produce aproximadamente cada 40 a 60 segundos y es lo que vemos aquí en la imagen. Vamos a ver cómo se modifican también la presión parcial de dióxido de carbono y cómo afecta eso el ciclo respiratorio, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el mecanismo básico que causa o que genera esta respiración periódica o respiración de Cheyne-Stokes. Para empezar, la causa básica de esta respiración de Cheyne-Stokes empieza de la siguiente manera. Pasa cuando una persona empieza a respirar más de lo necesario y elimina demasiado dióxido de carbono de su sangre. Ujú. Entonces, esto también, esta respiración que a la vez que elimina, este, a la vez que elimina mucho dióxido de carbono, va a crear que aumente el oxígeno en la sangre. Ujú. Entonces, va a tardar cierto periodo de tiempo, varios segundos, para que esta sangre que está muy rica, que es muy rica en oxígeno, pero muy pobre en dióxido de carbono, llegue al cerebro y se pueda inhibir esta respiración excesiva. Ujú. Entonces, en lo que el cerebro detecta esas alteraciones en la sangre, ajá, la persona ya respiró más veces, ajá, ya ventiló su sangre de manera excesiva por algunos segundos más. Entonces, cuando esta sangre ventilada en exceso llega al centro respiratorio en el encéfalo, en el cerebro, ajá, el centro respiratorio se va a deprimir en exceso. Ujú. Entonces va a empezar un ciclo contrario. Como va a haber respiraciones muy superficiales o se va a inhibir por completo la respiración, este va a causar un aumento del dióxido de carbono y una disminución de oxígeno. Ajá. Entonces, otra vez va a pasar que van a pasar otros segundos, varios segundos, ajá, hasta que el centro respiratorio detecte esta variación, esta nueva condición, y hasta que el centro respiratorio pueda responder a esta nueva modificación. Ujú. Entonces, cuando el cerebro reacciona, la persona va a respirar de nuevo mucho tiempo, ujú, y muchas veces, y se va a repetir el ciclo. Ajá. Todas las personas, incluyendo personas sanas, presentamos en cierto modo esta respiración de Cheyne-Stokes, pero lo que sucede en pacientes sanos es que el mecanismo que causa o desata la respiración de Cheyne-Stokes está muy atenuado, es muy mínimo, ¿no? Ujú. O sea, bueno, en un paciente sano, la sangre tiene mucho oxígeno y dióxido de carbono disuelto y unido químicamente a ciertas moléculas, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Entonces, en consecuencia de esto, los pulmones no pueden generar ni el suficiente dióxido de carbono o no pueden reducir lo suficiente el oxígeno,
en ese periodo de pocos segundos que se necesita para causar esta respiración de Cheyne-Stokes. Ajá. ¿Tienes dudas de lo que es la respiración de Cheyne-Stokes? O bueno, ¿quedó claro? Sí quedó claro, gracias. Bueno, entonces continuamos. Hay dos situaciones de superar o dejar atrás estos factores atenuantes que evitan que en personas sanas aparezca la respiración de Cheyne-Stokes y la pueden producir incluso en pacientes sanos. Ujú. Bueno, primero, puede pasar cuando hay un retraso prolongado, un retraso muy largo en el transporte de sangre del pulmón al encéfalo. Ujú. ¿Ok? Esto pasa porque hay alteraciones del dióxido de carbono y del oxígeno en el alveolo pulmonar, las cuales pueden permanecer durante varios segundos más de lo habitual. Entonces, en estas condiciones, cuando pasa esto, se supera o se rebasa la capacidad de almacenamiento de estos gases de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos y en la sangre de los pulmones. Ujú. Luego de unos segundos, el impulso respiratorio periódico, así como el que vemos aquí en pantalla, se va a hacer muy intenso. Ujú. Entonces es aquí cuando empieza la respiración de Cheyne-Stokes. Ajá. En situaciones patológicas, este mecanismo ocurre o se ve en casos de pacientes con una insuficiencia cardíaca grave. ¿Por qué? Porque en pacientes con insuficiencia cardíaca el flujo sanguíneo es muy lento. Ujú. Entonces el transporte de gases al encéfalo se retrasa. Ajá. Entonces, pues, como esto sucede en un paciente con insuficiencia cardíaca grave, ajá, puede producir respiración de Cheyne-Stokes durante varios meses, ¿no? Durante varios meses y pues se encuentra de manera intermitente, ¿no? Ahora, el mecanismo, la segunda causa, ajá, de que pueda provocar la respiración de Cheyne-Stokes, ujú, es un aumento en la retroalimentación negativa que le corresponde a las zonas del control respiratorio. Ujú. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que un cambio, una modificación, una alteración en el dióxido de carbono o en el oxígeno en la sangre puede producir un cambio en la ventilación mucho mayor a lo que normalmente se produciría, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si la presión parcial de dióxido de carbono aumenta aproximadamente 3 milímetros de mercurio en un paciente sano, la ventilación aumenta de 2 a 3 veces. Ujú. Pero en un paciente que tiene este problema, este aumento de la retroalimentación, lo que va a pasar es que ese mismo aumento de 3 milímetros de mercurio de la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar la frecuencia respiratoria de 10 a 20 veces. Ujú. Y bueno, eso es lo que puede causar. Ujú. Entonces, este segundo mecanismo se da principalmente en pacientes con lesiones en el centro respiratorio, ¿no? Ujú. Porque una lesión en el encéfalo, sobre todo en el centro respiratorio, puede inactivar de manera total el impulso respiratorio por algunos segundos. Ujú. Luego, como va a haber un aumento intenso del dióxido de carbono, ese lo va a reactivar de manera intensa y así es como se da este, la respiración de Cheyne-Stokes. Los pacientes con daño en el centro respiratorio, el hecho de que el paciente presente la respiración de Cheyne-Stokes, ujú, es como un antecedente casi, casi seguro de que el paciente va a morir. ¿Ok? Ok, Ok, bueno. Mm, mm, mm. Mm. Bueno, continuamos. Aquí en la imagen que podemos ver en pantalla, pues se puede ver como un registro de la respiración del paciente que presenta este trastorno de Cheyne-Stokes, ajá, y las alteraciones que sufren las presiones parciales de los gases.
Ajá, durante esta misma respiración. Aquí está el patrón respiratorio y las alteraciones que sufren los gases. Ujú. Aquí podemos ver que la presión parcial de dióxido de carbono se modifica antes de la presión parcial de dióxido de carbono de las neuronas que están en el centro respiratorio. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, date cuenta también que el aumento de la respiración, el aumento en la frecuencia respiratoria corresponde a la alteración al aumento de la presión parcial de oxígeno de las neuronas que están en el centro respiratorio, no con el de la sangre, ¿ya viste? Mira, esta línea roja es lo que nos indica la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, pero esta es la que nos da la de las neuronas, la curva azul. Ahora observa que cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, ¿qué pasa? Nada. Ajá, ve, nada. Pero cuando esa alteración llega al encéfalo y la presión parcial de dióxido de carbono se altera en las neuronas respiratorias, en las neuronas del centro respiratorio, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza, ¿no? Se excita el centro respiratorio y empieza a aumentar la intensidad respiratoria. Ahora observa, por ese aumento que se da aquí, empieza a bajar el dióxido de carbono de la sangre pulmonar, pero hasta que llega a las neuronas es cuando se relaja el reflejo, bueno, se relaja el centro respiratorio y deja de respirar la persona. ¿Ok? Sí, has visto. Bueno, ¿sí quedó claro? Sí, Ok, bueno, ok, continuamos. Y vamos a hablar acerca de algo que se llama apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? O más bien, primero hay que empezar a definir qué significa la palabra apnea. Ajá, la palabra apnea significa ausencia de la respiración. Ujú. Entonces, esta apnea, o ya en términos clínicos, esta ausencia de la respiración se da de manera espontánea, ¿ok? Se da de manera espontánea, ¿ok? Normalmente en un paciente sano es común que se produzcan de manera muy ocasional. Ujú. Es normal que se produzcan estas ausencias o esta falta de respiración durante el sueño. Ujú. Pero pues, es muy espontáneo, muy extraño, ¿no? Muy raro, ¿ok? Pero bueno, en personas que padecen ya de esta enfermedad, que padecen de apnea del sueño, ¿qué es lo que pasa? Ujú. Se produce un aumento en la frecuencia de la aparición de estos episodios de apnea. Ujú. Son varios episodios que pueden aparecer hasta 300 a 500 veces por noche y son episodios que duran aproximadamente 10 segundos. Entonces la persona deja de respirar durante 10 segundos más o menos. Ajá. Y hay dos causas principales. Ujú. Puede ser causada por obstrucción de la vía aérea, de las vías aéreas, por ejemplo, de la faringe. Ujú. Y o más bien, o por una alteración en el centro respiratorio del sistema nervioso. Ujú. Son las dos causas principales que pueden provocar apnea del sueño, ¿ok? La primera causa, la apnea obstructiva, ujú, la que es causada por alguna obstrucción en las vías respiratorias. Ajá. Este tipo de apnea está producida por un bloqueo en las vías aéreas superiores. Ujú. Normalmente se da en la faringe, pero puede estar en la nariz, en la boca o en cualquier otra parte de las vías aéreas superiores. Mira, por ejemplo, los músculos que están presentes en la faringe normalmente mantienen abierta la faringe para que esto permite que el aire pase hacia los pulmones durante la respiración, ¿no? Entonces, en el sueño, mientras estamos dormidos, estos músculos se relajan. Ujú. Sin embargo, este conducto o este tubo permanece abierto, ujú, y permite que pase el aire de manera adecuada. Pero algunas personas tienen un conducto muy estrecho, ¿no? Entonces, cuando estos músculos se relajan durante el sueño, mientras estamos dormidos, causa que la faringe se cierre totalmente y el aire no puede ni entrar ni salir, ¿no? Las personas que presentan apnea del sueño normalmente también tienen
ronquido, roncan muy intensamente cuando duermen y presentan una respiración así como jadeante, ¿no? Como si estuvieran trabajando, como si estuvieran haciendo ejercicio inmediatamente que caen dormidos. Ujú. El ronquido se hace más intenso y de repente se interrumpe, ¿no? Así un periodo prolongado durante el cual se da la apnea, porque como no se produce respiración, pues no hay ronquido, ¿no? Entonces, como cuando escuchas dormir a una persona y está roncando, roncando, y se queda callado, de repente es porque tiene apnea del sueño, ¿no? Ahora, estos periodos de apnea, como son periodos significativos, van a causar una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, los cuales como consecuencia van a estimular el centro respiratorio, lo que va a causar apreciable a nosotros, a nuestros ojos, va a causar intentos de respiración así, pero resoplidos intensos, jadeos, ¿no? Así, jadeos muy intensos, ronquidos y pues se vuelve a repetir el episodio de apnea, ¿no? Es un ciclo durante toda la noche, ajá. Estos periodos de apnea y respiración así jadeante se van a repetir varias veces durante la noche, ¿no? Entonces, el sueño que presentan estas personas es un sueño inquieto, un sueño como fraccionado, ¿no? Entonces no descansan. Ajá. Por eso normalmente estos pacientes con apnea del sueño normalmente presentan somnolencia, se ven cansados, ¿no? Este, Pueden presentar también una frecuencia cardíaca elevada, hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica y aumento del riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, pero es por eso mismo, ¿no? Porque precisamente, precisamente, este, por la falta de respiración, pues también se desgasta el cuerpo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ahora, pues la apnea obstructiva, este tipo de apnea obstructiva del sueño, puede aparecer en personas ancianas y en personas obesas. ¿Por qué? Porque en estos pacientes aumenta el depósito de grasa en tejidos blandos de la faringe. Y eso puede llegar a comprimir la faringe, ¿no? Igual aumenta los depósitos de grasa que están presentes en el cuello, que también comprimen la faringe. Entonces, en algunas personas, bueno, en otras personas que no son ni ancianas ni obesas, la apnea se puede asociar a una obstrucción en la nariz, a que a que la lengua sea muy grande, ajá, que las amígdalas estén demasiado grandes, este, o alguna deformidad del paladar que aumente la resistencia al flujo de aire hacia los pulmones. Ahora, cómo podríamos tratar la apnea del sueño de tipo obstructiva en estos pacientes? Bueno, los tratamientos más frecuentes, primero, que, una cirugía que sirve para extirpar el exceso de tejido graso, exceso de grasa de la parte posterior de la garganta. Es una cirugía llamada ubulopalatofaringoplastia. Ubulopalatofaringoplastia. Otro es extirpar las amígdalas o las adenoides que están demasiado grandes y que obstruyen el flujo de aire. Ajá. O crear o hacer una traqueotomía para crear un acceso al aire directo en la tráquea. Para evitar que las vías aéreas que están obstruidas durante el sueño causen problemas al paciente. Y por último, el otro tratamiento, ya no quirúrgico, es utilizar ventilación nasal con presión continua de oxígeno en las vías aéreas, o sea que se les coloca una mascarilla de oxígeno mientras duermen para evitar esta apnea del sueño. Y esa es la apnea del sueño de tipo obstructivo, ¿ok? ¿Quedó claro lo que es la apnea obstructiva? Sí. Ok, muy bien, continuamos. Ahora, el otro tipo de apnea, la que es causada por alguna disfunción del centro respiratorio o apnea central, esta sucede cuando hay una abolición o inhibición transitoria
del impulso del impulso nervioso del centro respiratorio hacia los músculos respiratorios. Ujú. Entonces, en estos pacientes que tienen esa interrupción transitoria del impulso nervioso, ¿qué es lo que va a pasar? Como deja de llegar ese impulso nervioso a los músculos inspiratorios, bueno, a los músculos ventilatorios, ajá, pues se interrumpe la respiración, ¿ok? Ahora, hay ciertos trastornos que pueden causar esa interrupción del impulso respiratorio durante el sueño. Por ejemplo, la lesión en los centros respiratorios o alguna alteración en la placa neuromuscular de los músculos ventilatorios, ¿no? Los pacientes, este tipo de pacientes que tienen esta apnea del central o de tipo nervioso, también pueden tener una disminución de la ventilación cuando están despiertos, ¿no? Ahora, la diferencia es que mira, si estos pacientes están despiertos, pues pueden mantener de manera voluntaria una respiración normal. Ujú. Pero pues durante el sueño, el trastorno empeora. ¿Por qué? Porque dan varios episodios más frecuentes que en la apnea obstructiva, los cuales van a reducir la presión parcial de oxígeno y aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Y estas alteraciones son tan graves que normalmente alcanzan niveles críticos. Ajá. Y esto es lo que estimula la respiración. Ujú. Y ahora, pues, ¿cómo se traduce eso clínicamente? Estos pacientes, pues, se van a ver igual que los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Ujú. Van a presentar igual que ellos, un sueño inquieto, somnolencia, ¿no? Todas las mismas características clínicas de los pacientes que hablamos anteriormente con apnea obstructiva del sueño. Ujú. En la mayoría de pacientes, en la mayor parte de casos se desconoce la causa del por qué se da el sueño. Ujú. En la mayor parte de casos de apnea del sueño central. Ujú. Se desconoce por qué el centro respiratorio funciona anormalmente. Pero se piensa que hay cierta inestabilidad en el impulso respiratorio a causa de accidentes cerebrovasculares o trastornos que causan que el centro respiratorio pierda la capacidad de reaccionar ante el dióxido de carbono y ante los hidrogeniones. Ujú. Estos pacientes tienen la característica específica de que pueden, o más bien son muy sensibles a dosis bajas de medicamentos sedantes o de narcóticos, porque pues estos medicamentos reducen mucho más la sensibilidad del centro respiratorio. Ujú. Normalmente, bueno, a veces puede ser útil algún medicamento que estimule los centros respiratorios, pero normalmente en estos pacientes también se necesita la ventilación mecánica, ¿no? Que se les coloque su mascarilla de oxígeno. Ujú. Y en ujú, ciertos casos, aproximadamente el 15%, la apnea del sueño se da por una combinación de factores obstructivos y de factores centrales. Ajá. Apnea del sueño central o solamente normal o nerviosa, puramente solamente nerviosa, solamente central, es nada más menos del 1% de los casos. Ujú. Y la causa más común de apnea del sueño es alguna obstrucción. Ujú. Es alguna obstrucción en las vías aéreas superiores, ¿ok? ¿Ok? Ok, sí, Ok. Ahora vamos a hablar del control voluntario de la respiración. Hasta ahora hemos revisado el control involuntario de la respiración, pero pues sabemos que nosotros tenemos cierta capacidad de poder controlar nuestra respiración. Ajá. Podemos hiperventilar o hipoventilar y a veces podemos llegar hasta tal punto que podemos causar alteraciones graves en la presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno y en el pH. Ujú. Bueno, supuestamente, según algunos datos que tenemos,
Supuestamente el récord mundial de apnea involuntaria, de apnea voluntaria, o sea, que una persona deje de respirar de manera voluntaria, es de 11 minutos y 54 segundos, ¿ok? Ahora, algunas personas que se dedican a bucear sin tanque de oxígeno, o sea, aquellas personas que nada más, bueno, que les gusta entrar al agua sin tanque de oxígeno, este, han podido incluso contener la respiración bajo el agua durante 24 minutos. Ujú. Pero para esto lo que necesitaron hacer es hiperventilar con oxígeno puro y expulsar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible, ¿ok? Y algunos competidores de apnea que pues han experimentado demasiado, ya tienen mucha experiencia, tienen la capacidad de suprimir el impulso respiratorio hasta llegar al punto de que la saturación de oxígeno desciende a 50%. Ujú. Y entonces, pues hasta que caen inconscientes, ¿ok? Ok. Ok, bueno. Y pues eso es todo de sistema respiratorio. Con esto concluimos sistema respiratorio. Ujú. Concluimos sistema respiratorio. A ver, vamos a dejar de grabar. Detener.